Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Laura Oliva y el día de hoy vengo con recomendaciones. Se podría decir que es la segunda parte de las recomendaciones de libros hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto y la Alemania nazi. A lo largo de lo que es el canal siempre les hablé sobre ese gusto que tengo sobre este tema en específico y que literalmente no me voy a cansar de seguir leyéndolo porque siento que con cada lectura aprendo un montón de cosas. El año pasado hice una primera parte, se podría decir, en la que les recomendaba 10 libros que hasta la fecha había leído hablando sobre este tema y creo que les gustó bastante porque es el video más visto, es el video más comentado, es el video más likeado, lo cual les agradezco bastante. Y desde ese momento hasta la fecha he leído más de 10 libros sobre este tema, pero en este video solamente voy a recopilar 10 títulos que me gustaron bastante y que también quiero que ustedes lean, les recomiendo de cierta forma porque siento que tienen temas muy interesantes al respecto, así que espero que al igual que el primer video este también les agrade bastante y sin más comencemos. El primer libro del cual les quiero hablar es Las arpías de Hitler de Wendy Lower. En este caso nos encontramos con un ensayo en el que la autora recopila información muy valiosa de la participación femenina dentro de la Alemania nazi, el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. En ese sentido, en este libro, lo que vamos a encontrar en los primeros capítulos es una información bastante parcializada, tratándonos de mostrar la maldad, entre comillas, de las mujeres. Se enfoca específicamente en 13 mujeres con nombre y apellido y su participación dentro de lo que era la Alemania nazi. En ese sentido, también las clasifica en 4 profesiones específicamente, que son las de maestra, la de secretaria, enfermera y esposa. Y a partir de ese retrato como tal, nos va contando respecto de su investigación cómo fue la participación femenina. A partir del tercer y cuarto capítulo, más o menos, sí debo destacar demasiado su trabajo porque nos muestra algo muy interesante. Y la verdad es que lo destaco esta lectura por esa razón. Dentro de lo que eran los juicios, en su mayoría, si ustedes investigan un poquito, quienes fueron juzgados fueron, en su mayoría, lo vuelvo a decir, los hombres. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con las mujeres? Las mujeres también eran, no sé, santas palomitas que no hacían absolutamente nada. A partir de ese contexto como tal, la autora nos cuenta que la participación femenina alemana también fue muy importante, pero lamentablemente, por el simple hecho de ser mujeres, esa participación como que fue camuflada, como que fue ocultada y llegado el momento fueron muy pocas mujeres las cuales fueron juzgadas por crímenes de guerra. En ese sentido siento que es un libro muy interesante porque abre como que esa brecha para investigar más al respecto y para pensar que efectivamente también habían cosas que las mujeres hacían, pero que tal vez se enfocaron en su momento en la participación masculina, pero no así en la femenina. Entonces tal vez muchas mujeres lograron salir libres, impunes de un montón de cosas que también llegaron a hacer. Entonces este libro me parece fascinante por ese tema, porque lo vuelvo a decir, abre esa brecha para que tú como lector investigues más al respecto de la participación femenina dentro de la Segunda Guerra Mundial. Otro libro del cual les quiero hablar, que de hecho desde que la conocí admiro demasiado el trabajo que realiza la autora, ese trabajo periodístico que representa en cada uno de sus libros, para mí es maravilloso, y estoy hablando de Svetlana Alexievich. Este es el primer libro que leo de ella y también es el primero que inicia toda la serie de Voces de Utopía y tiene el título de La guerra no tiene rostro de mujer. En este caso nos encontramos con un ensayo en el que la autora recopila testimonios de mujeres que participaron dentro de la Segunda Guerra Mundial, específicamente dentro del ejército soviético y como partisanas. Sí debo confesar que es un libro bastante crudo, bastante cruel, porque nos muestra prácticamente cómo es que las mujeres en general decidieron participar de la guerra, cómo deciden tal vez abandonar sus hogares, cómo se enfrentan a una primera batalla, cómo ven al enemigo, cómo es que matan a esa primera persona. Y en fin, son retratos bastante crudos de lo que las mujeres también estaban dispuestas a hacer por su patria. En ese sentido, es un libro bastante humano porque no representa específicamente ese lado heroico, sino representa bastante bien lo que en ese momento, dados los hechos, te toca hacer. Te toca enfrentarte al enemigo, te toca tal vez abandonar a tu familia, tomar ese valor para seguir adelante, incluso cuando ya no te queda absolutamente nada. En ese sentido, pues este libro es magnífico por todo lo que representa y es
el primer acercamiento, puedo decir, lo que tengo con un tema bastante específico y bastante crudo que también ocurría dentro de la guerra, que era lo que los ejércitos también estaban dispuestos a hacer una vez que llegaban tal vez a territorio enemigo. En ese sentido, a lo que quiero referirme es cómo los ejércitos también cometían actos vandálicos, cómo los ejércitos vejaban a las mujeres en muchos casos que encontraban por ahí. Y es algo bastante crudo y lo vuelvo a decir, este es como que ese primer acercamiento que llego a tener. No lo toca en su totalidad, de hecho lo toca como que en 1 o 2 testimonios. Lo vuelvo a decir, es bastante tal vez incluso efímero, pero es importante porque lo vuelvo a decir, ese hecho en muchos casos fue como que camuflado, fue ocultado porque se decía que eso empañaba de una u otra forma la victoria de los aliados. Sin embargo, siento que es importante mencionarlo porque sí ocurría, porque lamentablemente sí ocurrió y muchas mujeres estaban expuestas a ello. Sin embargo, este libro abarca tal vez esa participación femenina que involucra el hecho de que no solamente eran enfermeras, sino también que eran pilotos, eran partisanas, eran cabos, eran soldados, eran secretarias, tenían un montón de profesiones y lo que nos muestra es que no solamente los hombres participaron en la guerra, sino también las mujeres. Y hablando de la serie de Voces de Utopía, por supuesto, también tengo que mencionar a Últimos Testigos, los niños de la Segunda Guerra Mundial, también escrito por Svetlana Alexievich. A diferencia del primer libro que les mencionaba, en este segundo lo que hace la autora es recopilar los testimonios de personas adultas, pero que en el momento de los hechos eran solamente unos niños. Lo que hace es que ellos, a partir de sus recuerdos, retraten parte de lo que vivieron. En ese sentido, siento que es el libro más triste con el que me he topado en la vida, porque desde la primera hasta la última página te llega como que ese sentimiento de frustración, de decir, ¿por qué tienen que pasar ese tipo de cosas? Muchos de estos niños perdieron su infancia. Muchos de estos niños nos cuentan cómo vieron morir a sus padres, cómo vieron arder sus casas, cómo tuvieron que escaparse. Incluso muchos de ellos coinciden en que hay periodos de su infancia que ellos no recuerdan absolutamente nada, que fue como despertar de un sueño y decir, hey, ¿cómo sobreviví una guerra? Este libro es totalmente crudo, porque nada más pensar que estos recuerdos están construidos a partir de niños que vivieron cosas que nadie debería haber vivido, siento que te provoca demasiado sentimiento. Así que para mí es uno de los libros más tristes que he leído en mi vida y siento que la autora logra dar como que con ese retrato de que dentro de la guerra, pues quienes más sufren o quienes dentro de la población, quienes más sufren, pues son los niños, porque son incluso dentro de su cabeza no pueden tener tan en cuenta lo que está pasando, porque una cosa es tal vez jugar, que uno es el soldado, que el otro es el enemigo, que hay que matar, pero es una cosa es el juego y otra cosa muy diferente es la realidad y las cosas y las experiencias que estos niños van contándonos en cada una de estas páginas. Así que es un libro totalmente crudo, pero sin duda representa muy bien lo que lamentablemente la guerra hace con los niños, quitarles su infancia. Otro libro que por supuesto tengo que mencionar, de hecho es uno de los últimos que estuve leyendo, es Cuando Hitler robó el conejo rosa de Judith Kerr. En este caso nos encontramos con una autobiografía prácticamente, ya que se supone que la autora al momento de ya salir de lo que es la Segunda Guerra Mundial, tener su familia y todo ello, sus hijos empiezan a cuestionarle cómo es que su familia llega a sobrevivir la Segunda Guerra Mundial y por esa razón ella decide escribir este libro. A partir de un personaje tal vez ficticio que es Ana, nos cuenta las cosas que su familia tuvieron que pasar. Su familia era alemana judía y llegado el momento su padre sabía que si Hitler ascendía al poder, si dentro de las elecciones lograba ganar Hitler, las cosas para los judíos iban a cambiar drásticamente. Y él tal vez, un tanto precavido, decidió trasladarse a Suiza. Si Hitler ascendía al poder, su familia tenía que trasladarse con él hacia Suiza. Y si no, pues él iba a volver a Alemania y todo normal. Resulta que pasan las elecciones, Hitler asciende al poder y su familia se traslada donde su padre porque efectivamente ellos ya estaban como experimentando los cambios respecto de los judíos. En ese sentido, afortunadamente dentro de lo que era Suiza como tal, ellos se podían desenvolver porque tenían el alemán como idioma materno.
Sin embargo, obviamente tenían como que cierta jerga, o sea, no había problema, pero todavía se podían desenvolver. Sin embargo, por dadas las circunstancias que se estaba viviendo en toda Europa, ellos tienen que verse en la necesidad de volverse a trasladar, en este caso a Francia, donde los niños como tal, Ana nos cuenta que tienen que aprender un nuevo idioma, tienen que aprender a hacer amigos nuevamente, a estar en la escuela, a tratar de sobresalir dentro de lo que les correspondía, y es tal vez una situación un poco complicada, porque tal vez para un adulto es mucho más sencillo, pero en este caso para un niño es como que no entender por qué no puede estar en su hogar. Aunque Ana nos comparte algo muy bonito, ella llegado el momento dice que se da cuenta que no es el lugar, sino con quiénes está en ese momento. Entonces es un relato bastante bonito que representa muy bien lo que muchas personas también tuvieron que pasar, en este caso como refugiados. Este es el primer libro de una trilogía. Dicen por ahí que a partir del segundo o tercer libro, pues como que la esencia se va perdiendo. Sin embargo, siento que este primer libro es tan bonito porque el hecho de que quien nos cuente los hechos, incluso sea una voz infantil, lo hace más bonito, lo hace incluso más emotivo y más sentimental, porque te das cuenta de los cambios que ella desde su perspectiva estaba viviendo, estaba viendo, estaba percibiendo. Entonces es un libro totalmente bonito que, por supuesto, si les gusta el tema de la Segunda Guerra Mundial y específicamente con esa voz infantil, esta puede ser una muy buena lectura. Otro libro que estuve leyendo, y de hecho creo que debería haber empezado a leer este tema con este libro, pero siempre había como que largas al respecto, y estoy hablando del diario de Ana Frank. Este libro tal vez es uno de los más conocidos y siento que es como que el libro que permite que muchas otras personas también puedan contar parte de su historia. En este caso, si es que no saben a la fecha de qué va, nos encontramos justamente con un diario, el diario de Ana, que una vez que recibe este diario ya nos empieza a contar parte de sus sentimientos, de sus preocupaciones, de las cosas que va pasando dentro de su cabeza. Ella nos cuenta cómo, llegado el momento, Hitler asciende al poder, su familia lamentablemente tiene que verse en la necesidad de trasladarse a Ámsterdam y tiene que verse en la necesidad de ocultarse dentro de una casa con otras dos familias. En ese sentido, pues a lo largo de los años ellos tienen que aprender a convivir, y eso es lo que vamos a encontrar en el diario. Y de hecho es un diario, se nota que es un diario porque hay intimidades que Ana va compartiendo, parte de sus pensamientos, como bien les mencionaba, de sus preocupaciones, pero lo bonito, llegado el momento, es que a pesar de saber que afuera de esas cuatro paredes estaban pasando cosas horribles, también tiene como que esas inquietudes por su propia vida, esas inquietudes por tal vez el primer beso, esas inquietudes de la adolescencia como tal. Y eso es bonito porque sabes que a pesar de que estaban pasando cosas malas, ella trataba de vivir su vida de la normalidad posible. Lamentablemente, pues se sabe que, bueno, se dice que fueron traicionados, lamentablemente todos fueron llevados a los campos de concentración y el único que sobrevive es el padre. Entonces, es una historia, creo que lo que puedo destacar de este libro como tal es que representa muy bien lo que muchos niños, jóvenes, adolescentes llegaron a pasar. Y lamentablemente dentro del campo de concentración tal vez no tenemos esa certeza de lo que pasaban, de las cosas que sufrieron, y muchos de ellos murieron en los campos de concentración, incluida Ana. Entonces representa muy bien, considero, esa parte que lamentablemente muchos niños llegaron a pasar, y a partir de este diario como que los retratamos mucho más a profundidad. Entonces me parece que es una lectura totalmente recomendable. Yo lo leí en la novela gráfica, la que tiene esas viñetas muy bonitas, tiene como que los diálogos muy bien estructurados para que tú entiendas la historia sin la necesidad tal vez de leer el libro completo. Pero nada, me gustó muchísimo y lo vuelvo a decir, siento que debería haber empezado con este libro a leer sobre este tema, y si ustedes tienen la oportunidad, por supuesto les aconsejo leerlo. Otro libro con el que me estuve topando recientemente, o mejor dicho, este año, es Heil Hitler, de Norman Ohler. En este caso, la investigación del autor, se trata de un ensayo, evoca específicamente el uso de estupefacientes dentro de la Segunda Guerra Mundial en el territorio alemán. En los primeros capítulos lo que vamos a encontrar es como que los antecedentes de la producción de estupefacientes dentro de Alemania, y poco a poco se centra específicamente en el desarrollo de las drogas sintéticas, entre ellas la metanfetamina. Como, llegado el momento, estas se las vendían como si fueran dulces, sin saber tal vez las consecuencias que podían provocar.
y cómo incluso tenían una publicidad muy parecida a la de Coca-Cola y convirtieron a su población civil en adicta. Y llegado el momento, no solamente fue la población civil, sino también la población militar. Y aunque dentro de lo que era la Alemania nazi se supone que tenían esa regularización de decir, hey, no a las drogas, y se controla parte de ese consumo dentro de la población civil, pero no así dentro de la población militar. En ese sentido nos cuenta cómo cuando se enfrentan a los franceses inicialmente, pues lo que hicieron fue ofrecerles estas pastillas a los soldados, convirtiéndolos en máquinas para matar, porque se decía y se dice que uno de los enemigos dentro de la guerra de un soldado es el cansancio y es el hambre, y lo que provocaban estas pastillitas, estas drogas como tal, era justamente que ellos no sintieran ni ese cansancio, ni esa hambre, ni esa ansiedad por comer, digamos, incluso que no tuvieran tal vez esa conciencia de saber lo que están haciendo. Entonces, es muy interesante cómo se fue desarrollando el uso de las drogas dentro de la guerra. Incluso nos muestra cómo, llegado el momento cuando se tienen que enfrentar a los soviéticos, pues muchos de esos soldados, cuando consumían estas drogas, ya no les provocaba absolutamente nada y llegaron a utilizar ciertos campos de concentración a los presos de estos campos para hacer determinadas investigaciones, para ver qué pastillita puede tener más efecto, y bueno, es una situación bastante complicada. Y lo que me gusta es que no solamente abarca ese tema como tal dentro del ejército alemán, sino también abarca lo que es Hitler, cómo llegado el momento él se convierte en adicto a las hormonas, a las vitaminas, cómo su salud se va deteriorando, y la ironía, podemos decirlo de esa forma, de que llegado el momento él también se hace adicto a determinados medicamentos, a determinadas drogas, para calmar el dolor que él estaba sintiendo llegado el momento. Entonces es un libro muy, muy interesante, porque yo hasta la fecha este tema lo había visto en documentales, pero no así en un libro. Y de hecho, cuando hice la reseña, una personita me dejó en los comentarios de que no solamente fue el ejército alemán el que utilizó estupefacientes. Entonces es un tema que voy a seguir investigando porque me interesa bastante, no porque tal vez camufle lo que los soldados alemanes hicieron, sino para entender que también dentro de lo que era Alemania específicamente, lamentablemente usaron a sus soldados y los convirtieron en unos adictos con el simple hecho de ganar la guerra, de tener ese poder dentro de Europa. Entonces es un libro demasiado interesante. Otro libro que por supuesto tengo que mencionar, de hecho es una de mis mejores lecturas dentro de lo que es este año, es la trilogía de Auschwitz de Primo Levi. Esta edición tiene los 3 libros, Si esto es su nombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Voy a ir a grandes rasgos para que se entienda. Si esto es su nombre, abarca el hecho de que llegado el momento, en el año 44, el autor Primo Levi es atrapado por el ejército alemán y es enviado a los campos de concentración. Y lo que nos cuenta en cada uno de estos libros es fascinante, porque al menos en este primer libro nos cuenta cómo es que él llega al campo de concentración, cómo se da cuenta que tal vez lo que él podría haber esperado de compañerismo, de apoyo por parte de las personas de su alrededor, se da cuenta que no es para nada eso. Que él se da cuenta que ya había una jerarquía, que tal vez en la base, en lo bajo de absolutamente todo, justamente estaban los judíos, y cómo las personas trataban de sobrevivir. Él nos explica que desde nuestra perspectiva, hoy por hoy, tal vez no podemos juzgar lo que sucedía, porque lo que nosotros consideramos que está bien, que está mal, que es correcto, que es incorrecto, dentro del campo de concentración no existía. Porque si delatar a tu compañero te daba un poco más de comida, de ración de comida, si te daba una mejor vestimenta, un calzado, algún beneficio lo hacías, porque el punto era sobrevivir. Y es, creo yo, un relato tan humano de lo que verdaderamente es el ser humano, ¿no? O sea, de esa parte de que llegado el momento, tal vez desde una posición de comodidad, tú dices, no, yo jamás haría eso, pero llegado el momento cuando estás en circunstancias de sobrevivencia, pues te toca hacer cosas que jamás pensaste que ibas a hacer. Este relato como tal se extiende hasta el año 45, cuando el campo de concentración es abandonado por los alemanes. El segundo libro, que es La tregua, empieza justamente cuando los alemanes abandonan el campo de concentración
dejan atrás a los enfermos, a los que no podían tal vez seguirles en la marcha que estaban emprendiendo, y entre ellos justamente estaba Primo Levi. Él nos cuenta cómo llegado el momento no tenían alimentos, no tenían medicación, no sabían cómo iban a sobrevivir, pero afortunadamente llega el ejército soviético para salvarlos, entre comillas, pero lamentablemente seguían en la Segunda Guerra Mundial, seguía viviéndose la guerra y no podían volver muchos de ellos a sus ciudades natales. Primo Levi era italiano. En ese sentido, pues nos cuenta cómo fue su travesía, tener que aprender a sobrevivir tal vez de la caridad del ejército soviético, de los pobladores de cada uno de los lugares a los que se tenía que dirigir, de cómo aprendió a hacer cosas que jamás pensó que iba a hacer. Y es un relato bastante extenso porque muestra efectivamente todo lo que él tuvo que pasar. Incluso es tal vez un homenaje, entre comillas, para las personas con las que se tuvo que topar, para los lugares en los que tuvo que estar. En fin, es un libro también bastante crudo. Y el tercer libro es un ensayo titulado Los hundidos y los salvados. Para leer este ensayo no necesariamente necesitas leer ni el primero ni el segundo libro, aunque yo sí te los aconsejo hacer, pero es un ensayo tan crudo pero tan realista en el que literalmente nos muestra la decadencia del ser humano. Él dentro de este ensayo se pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que él llega a sobrevivir? ¿Por qué sobrevive él y no otras personas? Y maneja como que esa culpabilidad. Es un ensayo supremamente crudo en el que se pregunta por qué los alemanes hicieron lo que hicieron, por qué los pobladores permitieron que existieran campos de concentración. Es demasiado crudo con nuestra especie y se va haciendo muchas cuestionantes, incluso él mismo se va respondiendo, se ve como que esa frustración, ese sentimiento de intolerancia, de tristeza que llegó a pasar. Se dice que el autor se suicidó. Quiero pensar que no es así. Yo encontré la información de que fue un accidente. Quiero pensar que fue un accidente, aunque lo vuelvo a decir, en este tercer libro específicamente ves esa frustración plasmada, tal vez esa pérdida de fe en la humanidad y entiendes perfectamente el porqué. De hecho, cuando yo termino de leer esta trilogía, de verdad ya no tenía ganas de adentrarme a leer más porque te contagia ese sentimiento de frustración, de tristeza, de preguntarte por qué llegamos a ese punto, por qué se hizo lo que se hizo, por qué no se paró lo que estaba sucediendo, por qué no se puso como que un alto a este gobierno, a la Alemania nazi y ese tipo de cosas. Es un libro magnífico que nos muestra, lo vuelvo a mencionar, la decadencia del ser humano y cómo las circunstancias en las que se desenvuelve dicha especie pues también juegan un papel bastante importante. Es un libro magnífico que sin duda para mí, lo vuelvo a decir, se convierte en una de mis mejores lecturas, no solamente del tema, sino también de lo que es el año y tal vez de la vida. Jamás me voy a cansar de recomendarles este libro. Otro libro que estuve leyendo hace poco es Heidi de Jenny Lecoat, hasta la fecha no sé cómo se pronuncia exactamente. En este caso nos encontramos justamente con la historia del título de este libro, que es la historia de Heidi. Ella nos cuenta cómo en 1938 tiene que verse en la necesidad de escapar de Alemania, de escapar de Europa, y decide trasladarse a las islas de Jersey ubicadas en el Canal de la Mancha. Yo en un inicio no sabía exactamente dónde estaban ubicadas estas islas. Y nos cuenta cómo se fue desarrollando el tema de la Segunda Guerra Mundial como tal. Cómo llegado el momento, llega justamente el ejército alemán, cómo muchas personas, judíos, estaban como que en esa incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar. Y llegado el momento, estos alemanes que llegan a estas islas buscan un traductor. Ellos estaban en busca de este traductor y ella era judía, ella era también, tiene una facilidad con los idiomas y decide presentarse en la entrevista, aún sabiendo que tal vez sepan el hecho de que ella es judía y que lo más probable es que tal vez la capturen o la manden a un campo de concentración. Aún así, ella decide acudir a esta entrevista porque no tenía otra opción más. Afortunadamente la aceptan y es el punto donde ella se da cuenta que el tema de que es judía lo mantuvieron como si fuera un secreto. Nadie sabía al respecto. Pero ella decía, hey, estoy trabajando para los alemanes aún sabiendo lo que están haciendo. Y por esa razón decide como que empezar a sabotear muchas de las cosas que pasaban dentro de ahí. Ella sabía perfectamente que esto no podía durar para siempre. Sin embargo, en ese interín, uno de los soldados, que no recuerdo qué rango tenía dentro del ejército alemán, pero se llama Kurt, se enamora perdidamente de Heidi. Y es el momento donde tal vez inician una relación. Él no sabía que era judía, pero llegado el momento se entera. Y es el punto donde tal vez coinciden en el hecho de que, si bien Heidi era judía y estaba tratando de sabotear a los alemanes, pues Kurt no era indiferente a este hecho, en el sentido de que él también, llegado el momento, apoyaba a los alemanes, apoyaba a la Alemania nazi,
pero se dio cuenta de que había cosas con las cuales él no estaba de acuerdo y decide apoyarla en ese sabotaje. A partir de este momento, pues van a pasar muchas cosas. También nos va a contar parte de sus amigos, de Heidi, como Anton, Dorotea, cómo tuvieron que aprender a sobrevivir y sobrellevar un montón de cosas que pasaban. Incluso este relato lo destaco de cierta forma porque, uno, yo no sabía dónde estaban ubicadas estas islas, como bien les mencionaba de forma inicial, y dos, siento que nos muestra que también dentro de lo que era el ejército de los aliados, una vez que empiezan a invadir el territorio de Alemania, su principal objetivo justamente era llegar a Alemania, pero muchas veces dejaron territorios como que para después. Y justamente nos cuenta que las islas fueron una de las tal vez últimas en las que el ejército de los aliados llegó para salvar a las personas que estaban dentro de estas islas, lo cual es triste, obviamente, pero lo que me gusta es que si tú investigas un poquito de la historia real de Heidi, de Kurt, de Anton, de Dorotea, realmente te topas con varios artículos en los que retratan lo mismo que la autora nos está contando. Y lo destaco porque me gusta que tal vez no se haya tomado esa libertad de añadir información de más, sino que toda la información que se tenía es toda la información que fue plasmando en el libro, y por esa razón, si bien es ficción histórica, me gusta porque realmente llega a ser biográfica y retrata muy bien la vida de estas personas y de incluso muchas personas que tuvieron que pasar la Segunda Guerra Mundial, en este caso en las islas de Jersey. Otro libro que por supuesto tengo que mencionar, de hecho es el primer libro que estuve leyendo este año, es Una mujer en Berlín, que es anónima. Si ustedes investigan un poquito más, van a encontrar el nombre de la autora de este libro. Sin embargo, por respeto creo que no es necesario mencionarlo. De hecho, en el prólogo explica por qué es anónima. Y en este caso nos encontramos con una crónica de los 2 últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en las ciudades alemanas. La autora nos cuenta cómo, llegado el momento, una vez que se declara la victoria de los aliados y los soviéticos, ellas, porque en las ciudades alemanas ya no había hombres, solamente mujeres y tal vez personas adultas, pero las mujeres en sí estaban como que con esa incertidumbre de saber qué es lo que iba a pasar, qué ejército se iba a aproximar. Una vez que el ejército soviético llega a las ciudades alemanas, pues comete todo tipo de delitos, se siente con la libertad de cometer este tipo de delitos, específicamente con las mujeres, porque empiezan a vejarlas, empiezan a violarlas, a prostituirlas prácticamente por un poco de comida e incluso por un poco de protección. En este caso nos cuenta cómo las mujeres no podían sentirse protegidas por absolutamente nada. En cualquier momento un soldado se te atravesaba y si quería hacerte lo que él quisiera, pues lo hacía, porque no había absolutamente nadie que pudiera tal vez protegerte o que pudiera hacer algo al respecto. Nos cuenta cómo muchas de las mujeres se suicidaban. Es un libro totalmente crudo, incluso en la parte final es muy crítico con la sociedad, porque nos cuenta cómo la sociedad, incluso las mujeres, criticaban a las alemanas por haber sobrevivido, criticaban por lo que había sucedido, específicamente por parte del ejército soviético. Y es una información que en su momento era oculta, o sea, nadie sabía lo que estaba pasando porque ninguna mujer tenía tal vez la valentía de decir, hey, pasó esto, me pasó esto. En muchos casos trataban de ocultarlo, de no decir lo que había pasado, de simplemente mentir en algunos casos. Es un libro bastante crudo que nos muestra la vulnerabilidad de las mujeres, en este caso, a partir de un ejército que se creía con la libertad de hacer todo tipo de barbaridades, tal vez, no sé, buscando venganza incluso. Entonces, nos muestra tal vez lo que la guerra también provoca y cómo las mujeres en muchos casos son las que pagan por cosas que no deberían. Lo vuelvo a decir, es un libro crudo, es un libro realista, pero también es una gran lectura para entender parte de lo que las mujeres llegaron a pasar dentro de la guerra. Otro libro que por supuesto tengo que mencionar, que de hecho fue el último que estuve leyendo y con este libro ya se termina esta lista, es Slaughterhouse 5 de Kurt Vonnegut. En este caso, el título en español es Matadero 5 y nos encontramos con la historia de Billy Pilgrim. Él nos cuenta que desde las primeras líneas que él puede viajar en el tiempo. A raíz de que en 1967 fue abducido por los extraterrestres, él nos cuenta que aprendió dentro de este planeta, que es el transformador, que nosotros dentro de la Tierra vemos el tiempo como si fuera algo lineal, pasado, presente y futuro. Sin embargo, en este planeta ven el tiempo como si fuera algo cíclico, en el sentido de que en un determinado punto de tu vida tú puedes ver tanto tu pasado, tu presente y tu futuro.
pero eso no significa que tengas tal vez la posibilidad de cambiar algo dentro de tu vida, solamente te toca aceptarlo. En ese sentido, la historia como tal tiene múltiples saltos de tiempo a raíz de esta habilidad de Billy de viajar en el tiempo. Y tal vez la línea de tiempo más importante es la de la Segunda Guerra Mundial, porque nos cuenta cómo es que su vida se fue transformando y siento que literalmente marca un antes y un después en el transcurso de su vida. En ese sentido, el autor se centra específicamente en un hecho histórico que sucedió a finales de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad alemana, que es el bombardeo de Dresde. Él nos cuenta que hasta la fecha es un hecho histórico bastante cuestionable, porque muchos se preguntan por qué se produjo, cuando en Dresde era una ciudad tal vez cultural en la que no había ningún tipo de industria bélica y no había la necesidad de bombardearla. Y Billy es testigo de este hecho y es un sobreviviente. Lo interesante es que a la par vamos a conocer parte de la historia del autor, que es Kurt, y él nos cuenta también que él también fue testigo de este bombardeo, que también fue sobreviviente, pero utiliza al personaje ficticio de Billy para contarnos parte de lo que él pasó, de lo que él vivió, de lo que él vio dentro de la Segunda Guerra Mundial, lo cual me parece fascinante. Lo que me gusta de este libro específicamente es que no se centra en enalzar tal vez el heroísmo de los soldados, sino que nos presenta un personaje bastante inocente que efectivamente representa muy bien lo que muchos soldados llegaron a hacer dentro de la Segunda Guerra Mundial, cuando no tenían ni siquiera conciencia de lo que estaba pasando, cuando realmente tenían esa inocencia y esa ignorancia de lo que estaban haciendo. Y es un libro extremadamente bueno para representar lo que muy bien se dice que es la antiguerra. Utiliza bastante bien el tema del humor negro, de la ironía, de la sátira, para describirnos lo que los soldados hacían, las cosas que sucedían dentro de la Segunda Guerra Mundial como tal. Me gustó bastante, la verdad sí debo reconocerlo, porque siento que tiene un valor muy alucinante para mostrarnos, a partir tal vez de un personaje ficticio, lo que muchos jóvenes tal vez llegaron a hacer, cómo fueron manipulados para ir a la guerra, para enfrentarse a cosas que ellos no tenían ni siquiera ni idea. Y es un libro excelente para mostrarnos lo absurdo que es la guerra y la estupidez de nuestra especie por autodestruirse. Así que es una gran lectura. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Esas son las nuevas 10 recomendaciones hablando sobre estos temas. Espero que, al igual que el primer video, como bien les mencionaba, este también les agrade bastante. Aún así, he recibido muchas recomendaciones de libros sobre este tema. Todas las tengo anotadas. Sé que poco a poco las voy a ir leyendo, así que si ustedes quieren seguir dejándome sus recomendaciones, háganlo. Yo voy a seguir anotándolos porque es un tema del cual yo no me aburriría. La verdad, siento que con cada libro aprendo un montón. Pero antes de terminar, quiero aclarar una cosita que ha ido sucediendo a lo largo de este año. No sé si porque más gente empezó a llegar al canal, YouTube me empezó a eliminar comentarios, lo cual frustra, obviamente, porque la mayoría de estos comentarios que me los elimina, si no es que todos los comentarios que me los elimina, son justamente de estos libros, en los que les hago una reseña o en este primer video que les había mencionado. Yo puedo entender que me elimine comentarios que hacen referencia justamente a argumentos o a cuestiones que hablan acerca de la no existencia del Holocausto. Yo lo puedo entender, pero llega un punto en el que me elimina comentarios en los que me preguntan dónde conseguí el libro, o en los que me dicen, hey, concuerdo contigo, hey, no estoy de acuerdo contigo en tal cosita que dijiste. O sea, comentarios que realmente son como que una retroalimentación, me los está eliminando. Entonces yo no entiendo por qué, y quiero aclararlo porque siento que ustedes piensan que yo los elimino, que yo elimino los comentarios, cuando esto no es así. De verdad que yo no tengo la necesidad de eliminarlos. Hasta comentarios malos que me han llegado siguen ahí, y desearía que la plataforma me elimine esos comentarios porque sí, me hacen sentir mal, pero elimina comentarios que no dicen absolutamente nada. Y quiero aclararlo para que no tenga tal vez esa incertidumbre de decir, hey, ella los está borrando nuestros comentarios, y es como que no estoy borrando sus comentarios. Y lamentablemente eso también hace que la plataforma como tal, no sé, supongo que ya no recomiende los videos, ya no les llegue las notificaciones en sí. Lo vuelvo a decir, me frustra un poco, pero yo voy a seguir haciéndolo porque es un tema que a mí particularmente me gusta, que jamás me voy a cansar de leerlo, como les mencionaba en su momento.
Entonces, yo voy a seguir hablándoles acerca de este video y si ustedes quieren dejarme sus comentarios, no se abstengan, sigan dejándolos, pero sí tengan en cuenta que si en algún momento se eliminan, es la plataforma, no soy yo. Puedo entender los filtros que tiene la plataforma, pero también es como que no estamos diciendo nada malo, yo no estoy diciendo nada malo, ustedes no están diciendo nada malo, pero bueno, supongo que así funciona. Pero nada, era algo que quería aclarar. Y ya dejando el tema de lado, espero que este video les haya gustado. Gracias por acompañarme un miércoles más. Que tengan un muy bonito día, que tengan muy buenas lecturas. Chao.